Buenas noches, Liz. Buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a iniciar, perdón, vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de las normas sociales. Vivimos dentro de una sociedad y a cada momento estamos cumpliendo o realizando normas de carácter social. Para partir de algo en concreto, vamos a tratar de explicar la diferencia entre género y especie, porque muchos tienden a confundir las normas sociales con los convencionalismos sociales. Y pues los convencionalismos sociales no son más que parte de las normas sociales. A la vez de los convencionalismos sociales, junto con los convencionalismos sociales, tenemos las normas religiosas, las normas morales y las normas jurídicas. De esa cuenta, pues, que el gran universo, lo general, son las normas sociales y lo específico son los convencionalismos. Entonces, ya más o menos un poco explicado esto, gramaticalmente me pudieran explicar ustedes la diferencia entre lo general y lo específico. No todos, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Adelante. ¿Me escucha? Sí, Lilia. General es que se deriva de lo general me imagino que se genera de todo, ya sea de las relaciones humanas, puede ser de cualquier circunstancia, pero específico va directamente a un órgano en especial o para algo en específico, como dice la palabra, va redondeándola. Nos podemos inclinar a algo en realidad, en cambio en la otra es general, puede darle a varias actividades o a varios aspectos. Así es, efectivamente así es. ¿Alguien más quiere participar? Miren, yo he visto muy pobre la participación en cuanto a explicar qué es lo general y qué es lo específico. Me, me preocupa porque se ve la debilidad del sistema educativo en Guatemala, que es una cuestión, para mí, en mi tiempo, elemental. Pero es una situación estructural, ¿verdad? No vamos en este momento, a analizar las causas y el porqué de las situaciones, aunque a veces son evidentes.
como la corrupción, que es uno de los principales flagelos de la sociedad humana. Pero lo fundamental sería que cada uno de los compañeros que están presentes el día de hoy, pues, hicieran un compromiso con mejorar su calidad educativa, su calidad de conocimiento, es decir, ponerse a leer, mejorar su cultura general y de alguna manera pues comenzar a fomentar su cultura jurídica. Vamos a partir de la cultura general, del conocimiento en general. Perdón, Porque si no... Buenas noches. Buenas noches. Mijangos. De lo general hablando, se podría decir de lo que todos conocemos. Por ejemplo, si hablamos de algún lugar o en alguna noticia se refiere a un lugar en específico, a un nombre de alguna aldea, como ciudadanos guatemaltecos todos sabemos cuál es el lugar, ¿verdad? Eso sería en Eso general. lo... Y algo que una persona fuera de Guatemala no sabría de qué se está hablando, ¿verdad? Y eso Ya. pienso yo que sería lo general. Ya. Sí. Les decía pues, pero esto va para todos, que debemos de tener bastante cultura general y esto pues se logra leyendo, cultivándonos en la lectura. Entre mejor el nivel de la lectura, mucho que mejor, pero si no, pues con lo que nos guste, empecemos con lo que nos guste, para poder comenzar a sentirle el sabor a la lectura y al conocimiento. Luego, pues vamos a entrar ya en lo jurídico y tener a la mano un diccionario que sea de los más elementales, o el día de hoy pues tenemos acceso al diccionario de la Real Academia en el internet. En el mismo internet hay a veces algunos diccionarios de carácter jurídico. Lo mejor sería pues tenerlos físicamente. Lo general es lo universal, lo total. Lo específico es lo particular, una parte del universo. Entonces, en este sentido, las normas sociales van a ser el género, el universo, y las normas de trato social, convencionalismos sociales, religiosas, morales y jurídicas van a ser específicas, parte de ese universo. Por eso era yo que era mi intención, mi objeto, mi objetivo de que tuvieran claro qué es lo genérico y qué es lo específico. Y este es solo un ejemplo, pues van ustedes a tener, como ya tuvimos algún problema con la palabra acepción, que algunos la confundieron con aceptación, ¿verdad? Entonces, sí, joven Edwin. Gracias, licenciado. ¿Sí? Fíjese que en ese caso, digamos, se podría poner el ejemplo de la medicina. Cuando sí, los genéricos. Ajá, lo genérico. O sea, pues, es la aplicación de un medicamento y nos vamos a veces por lo genérico, que está más al alcance del bolsillo. Y lo sería cuando hay una marca. En especial. Especial. Ya tiene su marca, ¿verdad? Y la marca la cobran, ¿verdad? La cobran. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, buen ejemplo, ¿verdad? Estoy motivándolos, de ninguna manera, pues, desmotivándolos. Mi intención es, pues, que lean bastante. Bueno, dicho esto, pues, tenemos que las normas sociales son el género. Imagínense un gran círculo grande y dentro de ese círculo grande 4 círculos pequeños que van a contener
las normas morales, las normas religiosas, los convencionalismos sociales y las jurídicas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son las normas sociales? Son todos los preceptos que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y las normas sociales se dividen en normas ideológicas y normas tecnológicas. Normas ideológicas y normas tecnológicas. Van a ver ustedes que tengo que estarlo repitiendo reiteradamente, que se me corta el hilo de la exposición porque tengo que estarle dando ingreso a compañeros que entran tarde a la clase. Entonces, tengo que agarrar el mouse y darles clic en aceptar el ingreso. Entonces, en eso, pues, interrumpo el hilo de la clase. Pues bien, hay 4 grandes grupos también dentro de un grupo mayor, que es el de las normas sociales, que integran las normas sociales, las jurídicas, las religiosas, las morales y los convencionalismos sociales. Y todas las normas sociales también se dividen en ideológicas y en tecnológicas, para ponerlos en contexto. Las ideológicas son todas aquellas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Dentro de ellas están pues las que acabo de mencionar: morales, religiosas, convencionalismos sociales y jurídicas. Ahora, las tecnológicas son aquellas que el hombre toma en cuenta científicamente para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Son aquellas que el hombre toma en cuenta científicamente para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Ley natural. Son juicios enunciativos cuyo fin consiste, quiere decir estriba quiere decir consiste, en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Ley natural son juicios enunciativos cuyo fin consiste en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Luego tenemos el juicio. El juicio es un pensamiento que afirma o niega algo. El juicio es el elemento más importante del conocimiento. El juicio es el elemento más importante del conocimiento y es el pensamiento en que se afirma o se niega algo. Y toda norma social, toda norma jurídica, por eso la importancia del juicio, se expresa a través de juicios. Cualquier artículo, cualquier ley que está compuesta por normas, pues, se expresa a través de juicios. Se niega o se afirma algo. Y luego los juicios los dividimos en juicios enunciativos y juicios normativos. Juicios enunciativos son aquellas reglas que nos señalan determinados fines. Juicios enunciativos son aquellas reglas que nos señalan el camino para conseguir determinados fines. Son aquellas reglas que nos señalan el camino para conseguir determinados fines. Y se refieren siempre a la conducta del hombre, al deber ser. Los juicios enunciativos contienen afirmaciones que, al ser sometidos a comprobación, pueden resultar verdaderos o falsos. Verdaderos son aquellos cuando el resultado a que se refiere ocurren realmente. Verdaderos son aquellos que se refieren cuando el resultado ocurre realmente. Y falsos son aquellos que no son susceptibles de corroboración. Verdaderos son aquellos juicios cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente. Y falsos cuando no son susceptibles de comprobación.
Y los juicios verdaderos se dividen en contingentes y necesarios. Contingentes y necesarios. Necesarios cuando su resultado siempre será el mismo. 2 más 2 siempre va a ser 4. Los cuerpos se dilatan a la acción del calor. Un cuerpo lanzado al vacío necesariamente va a caer. Necesarios cuando su resultado siempre va a ser el mismo. Y contingentes cuando son producto de las circunstancias. Hoy va a llover. Hoy será un día de mucho calor. Esta cosecha será muy buena. Son producto de las circunstancias. Mientras que los juicios normativos son aquellos que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis. Se refieren a la conducta humana, a las normas sociales. Y las normas jurídicas están en este campo, ¿verdad? Las normas de los juicios normativos son aquellos que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis, y están referidos al comportamiento humano. Pueden ser válidos o inválidos. Válidos si han cumplido con todas las formalidades o requisitos que exige la ley, y son inválidos si no se ha cumplido con alguna o todas las formalidades para su creación. Entonces, los más importantes para nosotros, no quiere decir que no sean importantes los enunciativos, que se refieren al campo de lo científico, al campo del ser, y los normativos se refieren al campo del deber ser. Pues plantean posibilidades y pueden ser válidos e inválidos. Válidos los que sí cumplen con todos los requisitos para su creación, e inválidos los que les hace falta uno o más requisitos para su creación. Luego tenemos pues que tenemos que explicar cada una de estas especies contenidas en las normas sociales, que son los convencionalismos sociales, normas de trato social o costumbres sociales, así se les denomina a los convencionalismos, convencionalismos sociales, normas de trato social, costumbres sociales o uso social. Vean ustedes todos los nombres que tienen. Normas de trato social, convencionalismo social, costumbres sociales o usos sociales. Y son aquellas que imponen a los hombres determinadas normas de conductas fundadas en principios de buena educación, protocolo o cortesía. Son aquellas que imponen a los hombres determinada conducta fundada en principios de buena educación, protocolo o cortesía. Los regalos, las visitas, los saludos, son ejemplos de ellas. Vamos a ver qué otros ejemplos me pueden dar ustedes de convencionalismos sociales, aparte de los que ya sé, o desarrollar las que yo ya dije. Como por ejemplo cuando se va a visitar a alguien a una nueva casa o algo así, que les llevan algún regalo o comida, o Exacto. también cuando nace un bebé, decir que qué bonito o bonita. Ajá, totalmente de acuerdo. ¿Ceder el lugar a alguien? Ceder el lugar a alguien es un ejemplo de ello. Que por cierto ya no se cumple, pero igual. Totalmente de acuerdo. Más en el Transmetro. Hacer fila o mantener el orden. ¿Cómo? Hacer fila o mantener el orden. Hacer fila en algún lugar específico o mantener el orden. Sí. Ayudarle a alguna anciana a cruzar la calle, ¿puede ser? Sí, pero tiende un poco más a moral. Saludar cuando se entra a algún lugar. Les saludo, digamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que aprovechando la participación anterior, hay algunas normas que ustedes van a ver que se pueden trasladar, inclusive verlas desde los 4 puntos de vista y cumple con los 4. Puede ser norma social, convencionalismo social, puede ser moral y puede ser religiosa y jurídica a la vez. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado.
que hay que estar en el momento adecuado y desde el punto de vista, en el contexto del que se está viendo en ese momento. Les voy a poner el ejemplo. No es para confundirlos, no que para abrirles la mente. En el caso de darle muerte a una persona es una norma de carácter jurídico, 123 del Código Penal. Pero es una norma de conducta social porque la sociedad no ve bien a un asesino. No ve bien a un asesino. Hay un reproche social. La norma moral tampoco va a decir, como vamos a ver más adelante, relativa al bien y al mal, que es bueno matar. Y la norma religiosa mucho menos. Está regulado expresamente no dar muerte a otra persona también. No matarás. Entonces, vean ustedes pues que les estoy abriendo el campo. Entonces, ahora, en este momento estamos viendo los específicos, los que más se dan claridad a ejemplos de convencionalismo social. ¿Algún ejemplo más de convencionalismo? Devolver un objeto que se haya caído, devolverlo, ¿verdad? Exactamente, pero también es dentro de lo moral, ¿verdad? Los valores morales tienen bastante mucho que ver ahí, ¿verdad? Porque usted puede devolverlo y no puede devolverlo, ¿verdad? Entonces depende de su conciencia, ¿verdad? Pero sí, como le digo, se traslapan en algunos casos. ¿Algo más? Es una norma también de educativa, también no tirar basura en cualquier área, LIC. No tirar basura. No tirar basura. No fumar en lugares específicos. Dar las gracias. Ya tiene un poquito más jurídica, ¿va? ¿Sí? Jennifer. Dar las gracias, Lick. Como Esa sí respetar sería las un trato leyes. social. Dar las gracias, exactamente. Respetar las leyes de tránsito. Esa es jurídica específicamente, ¿verdad? Claudia. Decir salud. Las leyes de tránsito. Esa es jurídica. Decir salud, ese sí es convencionalismo social, ¿verdad? Salud cuando están tomando los tragos o simplemente porque van a brindar por algo, ¿verdad? Porque no Cuando se necesariamente estornuda, Lick. Salud desde se estornuda. Cuando se estornuda. El no comer Porque con la boca abierta. Otros dicen Jesús, ¿verdad? Pedir permiso para poder pasar entre las personas. Exactamente, ese es un buen ejemplo. El permiso. Respetar a los demás, Lick. Sí. Respetar el a los protocolo, demás. ¿cómo podrían decir? ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere la palabra protocolo en este? Contexto. De la formalidad. Que Sí, la son formalidad de los formalidades, actos. pero algún ejemplo de protocolo. Por ejemplo, en algún, no sé, como en algún acto venir y presentar a la persona que va a hablar o que va a dar un discurso. Exactamente. Digamos, en los actos diplomáticos, por ejemplo, ¿verdad? O darle la bienvenida a un embajador. En los actos cívicos también se puede ver, ¿verdad? Cuando se le va a dar el beneplácito a un embajador, por ejemplo, ¿verdad? Pero en la vida social nuestra, ¿alguien que me pueda decir algo? Los modales Por en la ejemplo, mesa, licenciado. de cena. Abrirle la puerta del carro a una dama. Masticar con la boca No cerrada. no es protocolo, exactamente. Los cubiertos, no hablar con la boca abierta, no hablar con la boca llena, ¿verdad? El uso de los cubiertos, El vean uso ustedes correcto, la cuando van, servilleta. exactamente, cuando La vamos a un vestimenta. hotel, exactamente, cuando vamos a un hotel, nos ponen una serie de cubiertos que muchas veces no sabemos para qué sirven. La vestimenta, un licenciado. Exactamente, ir con traje o traje de etiqueta
Esa es parte del protocolo, ¿verdad? Entonces, no ponerlos todos sobre la mesa cuando se está Es comiendo. algo que se da por costumbre, ¿verdad? Exactamente. Ellos son más que todo, dentro del convencionalismo social, es una parte de los propios convencionalismos sociales, ¿verdad? Licenciado, disculpe la pregunta. ¿Un principio de educación para un maestro podría ser educar bien a sus alumnos o enseñarles bien? Claro. No sé si es una sugerencia, pero sí es cierto. No, nada que ver, licenciado. Oh, vaya. No tenga pena. Me la está dando, dijo él. El entendido a señas. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Sí. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Sí, Luis. ¿El distanciamiento social entra? Fíjese que esa es una norma práctica. Esa no la conocíamos hasta que nos fue impuesta jurídicamente, prácticamente. ¿Esta se cruzaría con una de salud y una jurídica, licenciado? Es que esa de salud es obligatoria. Esa sí es obligatoria. No, esa nunca la conocíamos nosotros. Esa vino a través de la pandemia, ¿verdad? Sería como Ese es un mi uso punto de social. vista. Actualmente sería como un uso social, tal vez. Sí, pero yo pienso que más se encamina a jurídica, porque sí hay, digamos, una sanción, ¿verdad? Tiene su marco jurídico porque fue impuesta. Es impuesta. Mili Mijangos quería participar. Sí, tiene ley. Sí, lo que decía es que fue impuesta por ley, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces por lo menos ya tenemos en un contexto más o menos claro, más o menos, los convencionalismos sociales. Luego vamos a ver las normas morales, que es el conjunto de normas de carácter social que regulan la conducta de los hombres entre sí, relativas al bien y al mal, cuyo fin es el bien común a través de la justicia. Aquí lo fundamental en la moral es el bien y el mal, la regulación del hombre en sus relaciones entre sí, pero en su esencia, establecer normas relativas al bien y al mal. Entonces, cuando pasamos a un anciano la calle, cuando ya no por cortesía le damos el asiento a una dama, sino porque es una señora de la tercera edad. Sí, porque es una señora de la tercera edad, o porque va con muletas, o porque va enyesado, o le damos limosna a una persona porque no tiene medios económicos. ¿Sí? Eso va de la mano con los principios, ¿verdad? Todo va de la mano con los principios, absolutamente todos, los cuatro grupos. Los cuatro grupos. Licenciado, entraría... moral, licenciado. Sí. Juan Pablo. Entraría a no robarse la limosna de la iglesia, entraría ahí entre la moral, ¿no? Ahí fíjese que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que ahí, primero, lo miraría mal toda la sociedad. Segundo, es una norma religiosa no robar. Tercero, está regulado jurídicamente y moralmente también. Entonces, abarca las cuatro, ¿verdad? Las cuatro. Yo siento que dar limosna a las personas de la calle está mal. Fíjese que ese ya es un concepto en el que uno lo desarrolla y usted no se va a sentir mal si no la da. Entonces,
eso tiene de especial la moral, ¿verdad? Pero ya como tal, regulada la moral en forma general, pues estipula qué es eso, el bien y el mal, ¿verdad? Pero el bien y el mal, ¿para quién? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, para el compañero que acaba de exponer, pues piensa que eso no es correcto, no es correcto. En el caso de las clases presenciales, yo regulaba mucho esto, el ingreso a las clases de las personas que iban a pedir dinero a las... Sí, llegaba mucho niño a pedir dinero a las clases. Exactamente. Entonces ya niños mandados por personas que se aprovechan de ellos. Y otros pues que llegan con recetas falsas. Una señora que desde que yo era estudiante, imagínense, la señora decía que era para pagar su renta. Ella saber cuántas casas tendrá ella la señora ahora. Desde que yo era estudiante todavía llega la señora. Y a veces por eso pagan justos por pecadores, que algunos tienen necesidad. Si alguien sí tiene necesidad, pero como no todos actúan de buena fe. Exactamente. Pero el objetivo fundamental en la clase es darles clase a los estudiantes, no estar abriendo la puerta para estar dando limosna. Entonces ya cada quien afuera, porque aprovechan el conglomerado para pedir limosna, porque ahí están ordenaditos todos y pasan tas, y la mayoría da limosna. Entonces es una especie como de chantaje también. Entonces, en la clase es... Sí, Dulce. Pero lo moral también tiene mucho que ver con la cultura, porque lo que es moral para nosotros aquí en Guatemala no es la misma moral en los países islámicos, por ejemplo, o en Europa. Así es. Y vamos a explicar en lo jurídico también, que no es lo mismo. No es lo mismo en los países desarrollados. Fíjese usted, Dulce, que en los países desarrollados la cantidad de normas jurídicas es mucho menor que la de países subdesarrollados. Entonces, entre más subdesarrollado es un país, más normas genera. La cantidad de normas es enorme y todos quieren que las normas sean mucho más coercibles, que se suba la cantidad de años de prisión, que la pena de muerte sea de aplicación inmediata. Pero es porque hay mucha corrupción. Entre más leyes y todo y normas, más corrupción. Más corrupción hay, exactamente. En tal lugar. Porque, por ejemplo, hay muchos países en Europa que ya ni cárceles tienen. Ya les volvieron bibliotecas, escuelas. Los países escandinavos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como dice Dulce, está relacionado la cultura con las normas. No hay que irnos tan lejos, en Canadá. Sí, en Canadá y algunos países desarrollados, ¿verdad? Fíjese que los paisanos, para hablar de nuestros paisanos, los paisanos que se van de Guatemala a Estados Unidos, ya cuando regresan ya no tiran basura en la calle. Miremos los buses en la carretera, pero parecen como que fueran borbanderos, ¿verdad? Cada ratito van tirando las bolsas de basura en la carretera. O estar orinando donde quiera. Exactamente, porque en Estados Unidos... para ir al bus? Sí, en Estados Unidos... Para tomar el bus. En Estados Unidos sí se cumplen con esas normas, ¿no? Para tomarse los tragos se tienen que poner una bolsa que no sea transparente, para transportar un trago en la calle. Entonces, de acuerdo al desarrollo del país, pues van cambiando las normas. Inclusive en nuestro país, pues han cambiado algunas normas. Un compañero hablaba en la clase anterior de que, por ejemplo, en mi caso, cuando fui educado, a nosotros no nos permitían participar en las pláticas de los mayores. ¿Qué pasó con eso? Fue una cultura de ese tiempo
no solo por el conflicto armado, sino de represión de los mayores hacia los menores que no nos daban la oportunidad de poder participar en las pláticas de los mayores, ¿verdad? Ahora ya no, ya los niños pues tienen acceso a poder platicar en las reuniones sociales. Pero todavía repercute en que muchos de nosotros no queremos hablar ni participar en la clase, queremos. Y entonces yo trato de motivarlos. En la clase pasada hubo varios compañeros que quisieron participar vía escrita. Yo no les contesto por escrito. Y no hablan, no les contesto. ¿Por qué? Porque les decía que yo tuve problemas, muchos serios problemas, para poder expresarme. Y después pues fui hasta profesor de oratoria. Tal vez no de los mejores, ¿verdad? Pero he cambiado mi conducta. ¿Por qué? Por motivaciones personales, de carácter personal. Pero yo los invito a todos, pues, que si ese es su caso, pues, que traten de participar. A nadar, se aprende nadando. A hablar se aprende hablando. Y cometiendo errores. La perfección no existe. La perfección no existe, jóvenes. No hay maestro perfecto, no hay alumno perfecto, no hay científico perfecto. Es decir, si estamos en la tierra, jóvenes, somos seres imperfectos. Pero si no nos atrevemos a hablar, estamos en la carrera equivocada. Tenemos que comenzar ya a expresarnos. Bueno, entonces lo moral es lo relativo al bien y al mal. Eso es todo. Luego tenemos lo religioso. Lo religioso se parece mucho, porque también no nos dice que hagamos el mal. Pero aquí sí hay una recompensa, ¿verdad? Que es que hay un ser supremo y que nos promete una vida que no es la terrenal, que es allá, más allá. Lo cual también es relativo, ¿verdad, licenciado? Lo cual también es relativo, dependiendo de la Lo religión. que es bastante relativo, porque hay personas morales, firmemente morales, que son superior a los religiosos. Que en los religiosos hay personas que la misma Biblia lo establece que son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que una cosa dicen y otra cosa hacen. En cambio, en lo moral hay personas bien radicales en su conducta, que no creen en Dios, son ateos y son bien altruistas, no mienten, firmes en sus convicciones, en sus principios, no son corruptas, no creen en Dios. Yo conozco una persona que es atea, pero es una persona de fuertes convicciones y no es corrupta, es una persona muy honorable, muy estudiosa, científica, que ya muchos religiosos quisieran tener sus principios, ¿verdad? Pero, como dice usted, Dulce, eso es relativo, ¿verdad? No sé a qué grado de relatividad se refiere, si estamos hablando en el mismo contexto. Sí, a eso y también el dependiendo de la religión como tal, van a tener sus reglas. Porque, por ejemplo, en el cristianismo no obligan a las mujeres a estar completamente tapadas. Bueno, todos somos cristianos. No todos somos cristianos. Todos los que creemos en Dios son cristianos. Es lo que en Cristo somos cristianos. O sea, no. puede ser evangélico protestante. No, hay muchos dioses en el mundo, no es. También en la relatividad que usted decía, por ejemplo, yo estudié teología y tenía un doctor que me daba clases, tiene un alto muy puesto en su iglesia, llegó a ser decano de la facultad y acosaba a las que éramos jóvenes, menores de edad. Entonces es muy relativo en la norma religiosa para... Totalmente, lo que le hablaba yo de los sepulcros blanqueados, ¿verdad?
En la religión budista, por ejemplo, es Buda el superior, ¿verdad? Tengo entendido que los árabes adoran a Alá, ¿verdad? Es cuestión, este es un tema un poquito escabroso de discutir y más que todo que no me corresponde, ¿verdad? Eso es solo una pequeña ilustración y estar un poco abiertos. El estudiante de Derecho no tiene que ser, mirar un solo aspecto de la vida, tiene que ver varios aspectos. Conservar sus principios está bien, porque aquí a nadie se le obliga a conservar, a cambiar de pensamiento. Pero tiene que ver uno los distintos aspectos del conocimiento. Por ejemplo, licenciado, disculpe, así como en el tema religioso y por lo complicado que puede ser, por ejemplo, con países donde acostumbran a hacer sacrificios de animales para, pues obviamente para satisfacer el tema religioso de ellos. Es mal visto, por ejemplo, en países donde uno dice incluso hay asociación defensora de animales. Entonces, aquí pienso yo que es donde sí puede entrar la polémica, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de vista de cada país? Solamente, gracias. Sin ir tan lejos, licenciado, aquí en Guatemala la cultura maya, ellos hacen sacrificios de animales versus quizás la cultura de un cristiano protestante o cristiano católico que lo va a ver mal, porque hasta cierto punto lo va a ver como satánico, mientras ellos no lo ven así, ellos lo ven como un culto más de lo que forma su religión. Totalmente. Gracias por el ejemplo. Licenciado, perdone. Entonces, ¿cómo decir que las reglas que te impone una religión se le denominaría lo que serían las reglas, las normas, ¿cómo es? Normas religiosas. Normas religiosas. Lo que la doctrina pide. Sí, fíjese que en cada religión tienen determinados ritos, determinadas normas. Por ejemplo, la católica, si usted ha entrado alguna vez, pues está la señal de la Santa Cruz, está sentarse, está pararse, está hincarse. En la regla de los cristianos evangélicos, pues tienen determinadas costumbres, ¿verdad? Tienen bien arraigado el diezmo. Y cada religión pues tiene sus normas y por eso son normas de carácter religioso. Y que cada quien ¿Perdón? Jennifer. Los evangélicos no adoran imágenes. No adoran imágenes, exactamente, y señalan mucho eso a los católicos, ¿verdad? Y que hay cierta discusión. Se por veneran, eso, licenciado, no se adoran. Perdón, se veneran, no se adoran. Exactamente, sí, por eso sí, ya comenzamos de alguna manera la polémica, ¿verdad? Porque los católicos le contestan a los cristianos que es una veneración, no, y es una intersección, ¿verdad? Pero como les digo, pues la vamos a dejar ahí porque cada religión tiene sus normas específicas. A eso se refieren las normas religiosas. Luego tenemos las jurídicas, para salir ya de las religiosas. En las jurídicas, estas tienen el carácter principal que son obligatorias y son coercibles, ¿verdad? Dice Luis Recasén Siches que cualquier norma que no sea coercible deja de ser jurídica. Y tiene la razón. Lo esencial en lo jurídico es que tiene que ser obligatorio, que tiene que ser coercible. Pero aparte de eso, ya hemos venido manejando 4 características, ¿verdad? Dentro de ellas la propia coercibilidad, que son la bilateralidad, la exterioridad, la heteronomía y la coercibilidad. Repitiendo, heteronomía, coercibilidad, bilateralidad y exterioridad. Bilateral, porque viene del prefijo bi, que quiere decir dos, y lateral, lados. O, traducido de otra manera,
que impone deberes y confiere derechos. Dos lados. Lateral, dos lados. Bilateral. Derechos y obligaciones. Yo, comprador, tengo derecho de recibir. No, recibir el bien, pero la obligación de pagar. Yo, vendedor, tengo el derecho de recibir el pago, pero la obligación de entregar. Y obligaciones recíprocas. Derechos y obligaciones recíprocas. Nunca solo una. O solo derechos o solo obligaciones. Por eso es bilateral. Luego, es exterior. Regula hechos, regula acciones. Regula la conducta. No regula pensamientos. Yo puedo tener la fantasía criminal más grande, no hay problema. No hay problema. Pero comienzo a ejercer alguna acción para la comisión de un delito. Ya hay un ilícito. Ya lo regula la norma jurídica. Regula hechos, acciones. No penetra la intimidad de la persona. Yo puedo pensar cualquier cosa. Mientras no haga nada, no hay problema. Pensar cualquier cosa. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero cuidado con hacer. Yo te voy a matar. Cuidado. Y sí. No están realizando, según ustedes, ninguna acción. Pero la voz ya es acción. La palabra ya es acción. Ahí está el delito de amenazas. Eso es la exterioridad. Heteronomía, que es impuesto por una voluntad ajena. Ahorita vamos a dar la palabra, eso va a terminar, Dulce. Heteronomía, que es impuesto por una voluntad ajena. La moral no. Yo me la impongo. La religión también yo. El derecho no. Es el Estado el que me impone. Y luego tenemos la coercibilidad. Si yo no cumplo voluntariamente la norma, hay instituciones como el organismo judicial, como el Ministerio Público, como la policía, el ejército, que son instituciones creadas específicamente para ello, si no se cumplen voluntariamente las normas. Sí, Dulce. Solamente le iba a preguntar, ya la amenaza, eso ya está penado, ¿verdad? O sea, eso sí ya está penado. Y mucho tiempo. Se puede poner la denuncia de que alguien está amenazando y ya. Está, el Ministerio Público estaba rotado yo trabajé en el Ministerio Público y era una de las cantidades de delitos enormes y satura el sistema porque mucha gente se va a quejar hasta por una mala mirada. Pero tiene que configurarse bien. Sí, Mili. Fíjese que yo tuve un problema así, pero realmente no me prestaron mucha atención y tenía evidencia. Por eso mismo, porque se ha perdido mucha credibilidad ese delito, esa acción, ¿verdad? Se van a quejar porque inventan cosas porque la vecina se le queda viendo al esposo, por ejemplo, ¿verdad? Dicen que realmente ya se está acostando con él, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Cita a las partes y ve que realmente no hay a juicio de ellos. Yo no estoy diciendo que el caso de Mili haya sido tal o cual, no. Que a juicio del Ministerio Público no hay, desestima o no sigue investigando el delito. Entonces, este tipo de situaciones lo que hacen es pues tratar de conciliar a las partes para que ya la otra persona no la siga amenazando. Licenciado, disculpe, pero ¿un gesto o una mirada también se puede denunciar? ¿O solo lo que sale de mi boca? No, yo lo exageré.
No, yo le pregunto porque pues, me imagino que puede suceder. No. Imagínense por mirar mal a una persona se estuviera denunciando a alguien, ¿no? Ah, bueno, gracias. Serían grandes colas de... Grandes colas, sí, por delito de amenazas. Ni se dan abasto. Sí, Claudia. Esas abundan. Solo es un decir, ¿verdad, licenciado? Es un decir. No, aplicaría una mala mirada y una sacada de lengua, tal vez ahí sí. Esa está buena. El bus se le va a quedar. Sí. En la ranchera, los que son mayores y les gustan las rancheras, hay un fragmento de una ranchera que dice: si tus miradas fueran puñales, me matarían solo al mirarme. Eso. Eso es romanticismo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más que agregar, damos por terminada la clase el día de hoy y nos vemos. Cada tratamiento con su bañera. Así yo ya no le hablo. Licenciado, disculpe. ¿Qué manda? ¿Cuándo suben notas? Más o menos en una semana. Tenemos 15 días según reglamento para subir notas, pero yo en una semana yo trato de que no sea muy tarde, pero tampoco subirlas rápido porque después da lugar a errores y no me gustan los reclamos. Licenciado, buenas noches. Yo tenía una duda, fíjese, con respecto al examen parcial. Había una pregunta que tenía 2 veces, o sea, que la respuesta aparecía 2 veces, ¿verdad? En este caso, mi pregunta es si las 2 serán correctas, porque es la misma palabra exactamente, si no estoy mal es población. ¿Cuál es la pregunta, compañero? La pregunta es el elemento personal del Estado, y la respuesta es población, y la respuesta aparecía 2 veces. Elemento personal del Estado. ¿Cuál es el elemento personal del Estado? Uh-huh. Aparecía 2 veces población y aparte habían otras 3 respuestas posibles, pero la respuesta correcta sabemos que es población. Sin embargo, al aparecer 2 veces la misma palabra, voy a revisarlo. Si hay algún error y yo te la pongo bueno. Ah, perfecto. Y mire, otra consulta también referente al examen. Por ejemplo, en el caso de una pregunta similar, por darle el ejemplo, porque no la tengo tan exactamente. Cuando se habla de, permítame, porción del globo terrestre en que cada estado ejerce su poder. La respuesta correcta es territorio. Pero en el caso de las respuestas que aparecían, se leía elemento material. Ah, entonces sí, ahí está. Elemento material, ¿verdad? De acuerdo. Pues ahí está. Ah, va. Entonces sí, porque podría ser territorio o elemento material, que es... Cabal. No, ahí sí no hay vuelta de ojo. Ahí no hay piel. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, buenas noches. Sí, Edwin, primero y después Yesenia. Sí, licenciado, con respecto a esto, fíjese que estamos viendo que hay muchos compañeros que por los problemas que han habido ahí en control académico, aún la semana pasada les estaban asignando secciones. Entonces, todos esos compañeros, por ende, no se examinaron de ningún parcial la semana pasada. Ellos se tienen que dirigir a la coordinación del área básica, Edwin. Okay. Sí, tienen que solicitar inmediatamente el examen extraordinario porque hay un reglamento. Fíjese, licenciado, que respecto a lo que está diciendo el compañero,
Yo fui la semana pasada, fui hoy a que me asignaran en Moodle. Y fíjese que no, por más que he ido, me mandan material y todo, no puedo ingresar a Moodle. No sé por qué. Lo lamento, pero ahí sí yo no puedo hacer absolutamente nada. Comuníquese por correo electrónico con la coordinación del área básica. Sí, fíjese que ya fui personalmente. Hoy fui otra vez y no hay modo que pueda ingresar a Moodle. Sí, hay algún problema personal ahí con el correo electrónico. ¿Algo más, jóvenes? Sí, yo, licenciado, buenas noches. Fíjese, licenciado, que el inconveniente que yo tuve fue que tampoco me dejó ingresar a la aplicación el día viernes, que nos tocó el examen. Yo... Es probable que el correo electrónico no esté en Gmail, no sé cómo se dice. Sí. No, yo ese mismo día, como a las 10 de la noche más o menos, envié correo a una licenciada y ella me respondió. Ella me respondió y todo, sí me agregó. No, sí, estuve intentando, pero como no pude. Y como usted estaba diciendo ahorita, había que mandar igual un correo. Entonces me dijeron que tenía que usted enviar una carta. Yo no tengo que ver nada. Ustedes la que lo tienen que hacer mire el reglamento de la evaluación. Sí, porque ahí me escribieron. De evaluación, artículo 7 del reglamento. Gracias. Bueno. Dulce tiene abierto su micrófono. Ay, perdón, licenciado. Bueno. Es que una amigatita se subió a la compu. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos ahí, pero nos vemos en la próxima sesión de clase. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado.